Okay. Sound check okay, folks? You got the sound, yeah? Okay, good. Good morning, everyone. I'm Chris Cooper, LNG Canada's President and CEO. On behalf of everybody at LNG Canada, I want to thank you all for making the trip here today. We're very pleased and honoured to welcome you to our beautiful facility, especially with weather like this. I want to extend a special thanks to Premier Eby and to Minister Dix and members of their staff for also taking the time to visit with us. I want to also express our deep gratitude to the Haisla Nation, in whose traditional territory we're gathered and where LNG Canada calls home. La negativa diplomática no solo interrumpió un canal de suministro, sino que puso de manifiesto un cambio estructural en las rutas institucionales de interdependencia energética. Hay situaciones en las que las decisiones técnicas asumen el papel de vectores institucionales y, sin hacer ruido, alteran rutas que parecían consolidadas. El 10 de enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos formalizó una solicitud al gabinete del primer ministro canadiense para que se realizaran ajustes de emergencia en las condiciones de suministro de gas natural licuado. La solicitud partió del Departamento de Energía, pero fue acompañada de un memorándum firmado por el propio presidente. El contenido era directo. Washington necesitaba un alivio inmediato ante la creciente escasez y el aumento de los precios internos. La respuesta canadiense no solo rechazó la solicitud, sino que hizo pública una decisión estratégica que se había estado gestando durante los últimos 2 años. El gabinete de Mark Carney comunicó que las exportaciones de gas natural licuado de Canadá darían prioridad a los contratos a largo plazo con socios asiáticos, y que esta reorientación comercial era irreversible en el horizonte a corto y medio plazo. Más allá de la negativa, el gesto consolidó un giro diplomático que interrumpió, por primera vez en más de 3 décadas, la lógica de alineamiento automático entre las 2 economías más integradas de América del Norte. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Los datos divulgados por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos indican que, entre enero de 2025 y finales de año, las importaciones estadounidenses de gas natural canadiense cayeron un 40%. En términos operativos, la reducción fue de 9.000 millones a 5,4 millones de pies cúbicos al día. Se trata de una contracción abrupta, sin precedentes, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1989. La escalada comenzó en agosto, cuando Estados Unidos impuso aranceles del 35% sobre una amplia gama de productos canadienses, incluida una tasa específica del 10% sobre los combustibles fósiles y los derivados energéticos. La medida se justificó al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, alegando un riesgo para la seguridad nacional. El gobierno canadiense no reaccionó con represalias simétricas, sino con una política de reconfiguración estructural que preveía reducir a la mitad el volumen del comercio bilateral en 10 años. En noviembre, Carney anunció públicamente un plan de $116.000 millones en inversiones para redirigir la matriz exportadora de energía fuera del continente americano. A principios de enero, el plan salió del papel. El primer cargamento de gas natural licuado que partió de la terminal de Kitimat, en Columbia Británica, atracó en el puerto de Incheon, en Corea del Sur. El consorcio responsable de la terminal, formado por grandes operadores globales, ya ha anunciado la ampliación de la capacidad instalada, que se prevé duplicar a finales de año. Además de Kitimat, se han acelerado otros proyectos estratégicos, como la terminal de Xili Sims, que promete un flujo directo hacia Japón y otros mercados asiáticos con precios superiores a los practicados en Norteamérica.
Las implicaciones geopolíticas de este movimiento comenzaron a perfilarse con mayor claridad a partir de la reacción de los organismos reguladores estadounidenses. La Comisión Federal Reguladora de Energía comenzó a revisar los calendarios de autorización de nuevas terminales de GNL en Texas y Luisiana, previendo cuellos de botella logísticos y la necesidad de reajustar los contratos de suministro. Desde el punto de vista del consumidor estadounidense, los efectos ya se están manifestando en las tarifas domésticas del gas natural, especialmente en estados como Minnesota, Michigan y Ohio, donde más del 50% de los hogares dependen directamente de este combustible para la calefacción. Las propias proyecciones de la EIA estiman un aumento medio del 28% en los costes residenciales durante el primer trimestre de 2026. Paralelamente, las asociaciones industriales han informado de la presión sobre las cadenas de producción que dependen del gas como materia prima, como el sector químico, de los fertilizantes y de los plásticos industriales. Las empresas medianas del cinturón industrial de los Grandes Lagos ya han señalado dificultades operativas ante el aumento de los costes energéticos y la inestabilidad en la previsibilidad del suministro. El tema comienza a desplazarse del ámbito técnico al político. Las reuniones de emergencia en el Congreso han contado con la participación de gobernadores y representantes de estados industriales, que alegan pérdidas económicas directas como consecuencia de la actual estrategia tarifaria adoptada por el Ejecutivo. Entre ellos, líderes republicanos de estados tradicionalmente alineados con la Casa Blanca han comenzado a cuestionar el efecto contrario de la política de presión tarifaria. En una reciente declaración, el gobernador de Pensilvania indicó que si la caída del suministro canadiense continúa al ritmo actual, el impacto sobre las pequeñas industrias del estado será sistémico. Aunque la declaración evitó términos más incisivos, el tono refleja un cambio relevante en la base de apoyo político a la actual gestión de la política comercial. El grado de complejidad del escenario exige una atención continua. A medida que las decisiones técnicas tienen repercusiones institucionales, se hace cada vez más necesario comprender los acontecimientos como parte de un proceso en curso y no como hechos aislados. Precisamente para eso existe este canal, para ofrecer lecturas integradas y un seguimiento analítico de las tensiones en desarrollo. La respuesta negativa de Canadá no fue solo una interrupción logística. Hizo visible una reorganización más profunda de las jerarquías comerciales entre las dos naciones, con el potencial de rediseñar la relación energética continental a partir de nuevos ejes de interés. Es en este contexto que el reposicionamiento de Canadá deja de ser un gesto diplomático aislado y pasa a entenderse como parte de una convergencia institucional más amplia, al articular una reorientación de la infraestructura energética con respaldo jurídico, apoyo parlamentario y contratos internacionales ya firmados. El gobierno canadiense inició una operación de desvinculación gradual del sistema regulatorio de los Estados Unidos. La base de esta maniobra se concentra en dos instrumentos centrales. El primero es la Oficina de Grandes Proyectos, organismo responsable de acelerar la tramitación de grandes proyectos estratégicos, cuyas prerrogativas se ampliaron por decreto ejecutivo en septiembre de 2025. El segundo es el modelo de financiación consorciada, entre organismos públicos y actores privados, con operación integrada en el mercado asiático. Esta estructura permitió que proyectos como la terminal de Cassily-Sims avanzaran en plazos que, según la lógica tradicional, llevarían más de 5 años. A partir de ese momento, la política energética de Canadá dejó de ser solo una política industrial y pasó a funcionar como un vector de reposicionamiento geoeconómico.
Esta convergencia ayuda a entender por qué los contratos firmados con consorcios asiáticos fueron recibidos con explícita preocupación por parte de analistas vinculados al Departamento de Estado. Internamente, los memorandos indican que el modelo canadiense está siendo tratado como referencia por otros países exportadores de materias primas energéticas, que también buscan reducir las dependencias regulatorias unilaterales. El hecho de que Canadá, tradicionalmente visto como un socio predecible, esté migrando hacia acuerdos de suministro con cláusulas de exclusividad territorial y plazos superiores a 15 años, representa, para muchos diplomáticos estadounidenses, un cambio similar al que se produjo con Noruega a principios de la década de 2000, cuando el país pasó a dar prioridad a los contratos a largo plazo con el este asiático, en detrimento del mercado europeo. Los documentos técnicos presentados al Comité de Energía del Senado canadiense muestran que las terminales operativas en Kitimat y las previstas en Kassili-Sims sumarán, en conjunto, más de 28 millones de toneladas métricas al año en capacidad de exportación. Esto equivale a unos 3,7 mil millones de pies cúbicos al día, un volumen que anteriormente se destinaba principalmente al mercado estadounidense. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Agencia de Información Energética ha revisado sus previsiones para 2026. El crecimiento de la producción de gas natural seco debería ralentizarse hasta poco más del 1%, en comparación con el más del 4% registrado en el ciclo anterior. La desaceleración se produce precisamente cuando la demanda interna se ve presionada por nuevos centros de consumo, entre ellos centros de datos para inteligencia artificial, complejos informáticos de alta densidad y nuevas terminales de exportación en construcción en la costa del Golfo. Esta simultaneidad entre el aumento de la demanda y la contracción del suministro externo altera la lógica de fijación de precios del gas natural en el mercado estadounidense. El índice Henry Hub, que llegó a operar por debajo de los $2 por millón de BTU en 2024, ya supera los $3.90, y las proyecciones de Bloomberg apuntan a niveles entre $4 y $5 hasta el final del invierno. Parte de este movimiento, según los analistas del sector, se debe directamente a la compresión del flujo canadiense. El efecto dominó ya está afectando a algunos sectores. Empresas como Dow Chemical y US Steel informaron en sus balances del último trimestre de 2025 de impactos relevantes en los costes operativos debido a la volatilidad del precio del gas. En el sector eléctrico, empresas como Duke Energy y Southern Company han anunciado la revisión de sus carteras energéticas, dando prioridad a proyectos eólicos y solares que antes se consideraban económicamente inviables. El cambio de cálculo no solo refleja una convicción medioambiental, sino un intento pragmático de escapar de la inestabilidad regulatoria asociada al momento actual del mercado del gas. Aún así, las alternativas renovables no producen efectos inmediatos. La transición lleva tiempo. Depende de la concesión de licencias, la inversión y la construcción. Hasta que estos proyectos estén operativos, los consumidores y los sectores industriales seguirán expuestos a la fluctuación de los precios y a la incertidumbre en el suministro. El desplazamiento también comienza a influir en el debate internacional sobre la seguridad energética. En un discurso pronunciado en Berlín a finales de 2025, el canciller alemán mencionó explícitamente la inestabilidad de la relación energética estadounidense como un argumento adicional para profundizar las asociaciones con proveedores africanos y de Oriente Medio. La referencia a Canadá en este contexto, aunque sea indirecta, señala una lectura compartida por otros actores globales. Cuando incluso los socios más predecibles dejan de considerar a Estados Unidos como destino prioritario,
la percepción de riesgo sistémico tiende a extenderse. El informe Top Risks 2026, publicado por Eurasia Group, incluye por primera vez en su lista anual la reconfiguración energética de Canadá como factor de inestabilidad en la política comercial estadounidense. Según el documento, el enfoque arancelario adoptado por la actual administración no solo no ha logrado contener la diversificación canadiense, sino que ha acelerado decisiones que antes se encontraban en una fase embrionaria. El análisis se ve corroborado por observaciones de expertos como Philip Berleger, quien en un análisis publicado en enero de 2026 afirmó que Estados Unidos está caminando inconscientemente hacia un escenario de vulnerabilidad estructural en el sector energético. El término utilizado por Berleger, sleepwalking into structural vulnerability, caminando sonámbulos hacia la vulnerabilidad estructural, fue retomado por editoriales en periódicos de referencia, lo que sugiere que la percepción de descontrol comienza a sedimentarse fuera de los círculos técnicos. La crítica central es que el uso de medidas de emergencia basadas en dispositivos como la IEEPA, cuando se prolonga en un entorno inestable, genera exactamente lo contrario del efecto deseado. En lugar de reforzar la seguridad, mina la previsibilidad y fomenta estrategias defensivas por parte de los socios. En este escenario, Canadá no aparece como un actor aislado, sino como un caso sintético de un reposicionamiento más amplio. La complejidad del tema exige una atención continua para quienes siguen los procesos institucionales con interés en comprender cómo las decisiones económicas se entrelazan con las dinámicas políticas y legales. Mantenerse informado es esencial. Este canal se compromete a realizar un seguimiento detallado, ofreciendo una lectura sistemática de las capas en transformación. La secuencia de iniciativas coordinadas por el gobierno canadiense, aunque todavía en fase de implementación, ya ha alterado los flujos, las expectativas y las previsiones estratégicas en múltiples niveles, y el sistema institucional estadounidense, incluso con su capacidad de adaptación, todavía busca una respuesta coherente a este cambio. Existen opiniones divergentes entre los expertos sobre si las recientes decisiones que afectan a Canadá y Estados Unidos representan solo un ajuste circunstancial o el inicio de una reconfiguración institucional más profunda. Aún así, se está consolidando un diagnóstico entre los juristas y analistas del sector energético que siguen el uso de instrumentos extraordinarios en la política comercial norteamericana. La previsibilidad ha dejado de ser el centro de gravedad del sistema. Lo que antes se consideraba estabilidad estructural, ahora se percibe como una variable política. Y para muchos observadores, este cambio se hizo evidente cuando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional comenzó a utilizarse de forma prolongada como base jurídica para imponer aranceles a un aliado estratégico como Canadá. En registros y evaluaciones citados en dictámenes técnicos asociados al Center for Strategic and International Studies, esta práctica se interpreta como un precedente difícil de contener. La cuestión no radica solo en el hecho de que se haya activado un mecanismo excepcional, sino en la repetición y el marco adoptado, un dispositivo concebido para responder a amenazas externas graves, ha sido reinterpretado como un instrumento de presión económica. Al transformar una herramienta de emergencia en un mecanismo de negociación comercial, el sistema confunde fronteras que antes funcionaban como límites institucionales claros, diluyendo la separación entre seguridad nacional y estrategia arancelaria. Desde octubre, esta distorsión se ha destacado en audiencias en el Senado de los Estados Unidos, donde juristas y analistas legales insisten en que la cuestión principal no se reduce a quién gana o pierde con un arancel específico. Para este grupo, el problema es el método y el patrón que inaugura.
Cuando el Ejecutivo amplía el uso de instrumentos extraordinarios con fines económicos, se crea un entorno en el que el cálculo del riesgo pasa a estar guiado menos por reglas estables y más por lecturas de la coyuntura política. El resultado es una transición silenciosa. Los socios comerciales dejan de negociar solo sobre la base de textos y pasan a negociar también sobre la base del nivel de imprevisibilidad del sistema de toma de decisiones. Este escenario se vuelve aún más delicado cuando se observa el comportamiento del Poder Judicial. Parte de la inquietud se centra en el hecho de que las decisiones divergentes en los tribunales de primera instancia han contribuido a una jurisprudencia fragmentada en torno a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En lugar de consolidar un entendimiento estabilizador, el sistema produce señales contradictorias. Y cuando el límite interpretativo de un instrumento de emergencia parece variable, el socio comercial tiende a reaccionar por autoprotección institucional, buscando reducir la exposición y construir alternativas. Es precisamente por eso que esta percepción también ha comenzado a aparecer en informes que tradicionalmente evaluaban a Estados Unidos como referencia de estabilidad. En los documentos de riesgo soberano de agencias como Fitch y Moody's, las calificaciones estadounidenses siguen siendo altas, pero ahora van acompañadas de alertas más explícitas sobre la inestabilidad institucional en la conducción de la política comercial exterior. El caso canadiense se ha citado como ejemplo de cómo una medida presentada como doméstica puede desencadenar efectos sistémicos. Los aranceles aplicados a artículos estratégicos no se limitan al ámbito comercial. Alteran las expectativas, influyen en las decisiones de inversión, aceleran las reorientaciones logísticas y debilitan las redes de interdependencia que llevan décadas construirse. En este contexto, crece la interpretación de que el episodio asumió el carácter de una prueba de credibilidad institucional. Los analistas han citado interpretaciones de expertos como Catherine Judge de la Universidad de Columbia para sostener que el centro del problema es la capacidad estadounidense de mantener compromisos comerciales a largo plazo, cuando se recurren a instrumentos extraordinarios como herramienta de presión. Judge argumenta que, aunque Canadá ya tenía motivos propios para diversificar sus mercados y reducir su dependencia, el factor decisivo que aceleró el proceso fue la imprevisibilidad creada por acciones unilaterales poco alineadas con los mecanismos multilaterales de solución de controversias. Según esta interpretación, Canadá no solo reacciona a la tarifa en sí, sino al riesgo institucional implícito en el nuevo patrón de comportamiento. El debate, entonces, se desplaza hacia las consecuencias futuras. Aún no hay consenso sobre el grado de permanencia de la retracción canadiense en el mercado estadounidense. Algunos observadores sostienen que, tras la fase de implementación más intensa de las terminales destinadas a la exportación a Asia, Canadá podría retomar parte de las ventas a Estados Unidos, especialmente si se produce un cambio de postura en Washington tras el ciclo electoral de 2026. Esta corriente interpreta el momento actual como un periodo de transición y renegociación. Otros analistas, sin embargo, describen el proceso como una reconfiguración estructural. Para esta línea, los contratos a largo plazo firmados con los mercados asiáticos, sumados al volumen de inversiones ya realizadas en infraestructura, indican que el cambio no se revertirá incluso con cambios en el Ejecutivo estadounidense. Esta visión se ve reforzada por las proyecciones de entidades como el Canadian Energy Research Institute, que estima que para 2030, más del 60% de las exportaciones canadienses de gas natural estarán comprometidas con mercados fuera de América del Norte. Es decir, la lógica deja de ser solo política y pasa a ser operativa. Cuando la estructura está construida y los contratos están firmados,
El retorno al patrón anterior se vuelve improbable, incluso si cambia la coyuntura. Dentro de Estados Unidos, esta dinámica también ha abierto un nuevo capítulo sobre los límites institucionales del Congreso. El intento de bloquear las tarifas mediante la Ley de Revisión del Congreso avanzó en el Senado, pero fracasó en la Cámara de Representantes. El episodio fue interpretado por los juristas como una prueba de que la capacidad legislativa para contener medidas unilaterales se ve limitada cuando el Ejecutivo invoca justificaciones de emergencia nacional. Nombres como Cass Sunstein, ex asesor de la Casa Blanca, argumentan que el uso recurrente de instrumentos excepcionales debilita el papel deliberativo del Congreso y dificulta la construcción de una política comercial estable y predecible como política de Estado. Para Sunstein, cuanto más se utiliza lo extraordinario como rutina, más se desplaza el equilibrio institucional. El diagnóstico también comienza a circular con mayor frecuencia en el escenario internacional, en reuniones del Grupo de los 20 y en debates relacionados con la Organización Mundial del Comercio. Representantes de países como Alemania, Japón y Australia han comenzado a defender cláusulas de protección contractual contra medidas arancelarias unilaterales, incluso cuando son aplicadas por países anteriormente clasificados como predecibles. Aunque las propuestas se encuentran en una fase inicial, el simbolismo es relevante. Estados Unidos ha pasado a aparecer como un ejemplo de inestabilidad normativa, lo que supone un cambio en la forma en que se percibe al país en los foros multilaterales. A nivel nacional, el tema también ha cobrado importancia política. Los estados más expuestos al comercio con Canadá han comenzado a incorporar la crisis energética en los documentos preparatorios para las elecciones y en los discursos dirigidos a las cadenas productivas locales. Grupos demócratas y republicanos explotan el impacto sobre la competitividad industrial, los costes y la vulnerabilidad logística, como argumento para replantearse los límites del uso de los aranceles como instrumento de presión internacional. Lo que antes parecía un tema técnico de política exterior, pasa a formar parte del núcleo de la política interna, cuando sus efectos afectan al empleo, los precios y la estabilidad industrial. En este contexto, los analistas señalan que los próximos 30 a 90 días serán decisivos para comprender si el reposicionamiento canadiense se consolidará como norma o si aún habrá espacio real para la acomodación. El calendario operativo refuerza esta interpretación. El segundo módulo de la terminal de Kitimat debería entrar en funcionamiento en marzo, lo que tiende a ampliar significativamente su capacidad. Paralelamente, el proyecto de Xili Sims se acerca a la decisión final de inversión aún en el primer semestre. Estos hitos se describen a menudo como puntos de irreversibilidad. Una vez activados, reducen el margen de retorno, porque transforman la intención en estructura y la planificación en capacidad instalada. Mientras tanto, crece la presión interna en Estados Unidos. Los gobernadores de estados industriales como Ohio y Michigan están elevando el tono ante el Ejecutivo Federal, exigiendo ajustes que preserven la competitividad regional. A medida que los efectos sobre los precios de la energía y las cadenas productivas se hagan más perceptibles, la tensión entre las decisiones federales y los impactos estatales tenderá a intensificarse. Esto amplía el conflicto institucional interno y aumenta el costo político de mantener medidas que afectan directamente